decía que el aporte de Arguedas, si lo juzgan así, es defender que no solo, como diría el mariateísmo, no solo hay que respetar las formas sociales, económicas, no capitalistas, ajenas a la sometización feudal que tienen las comunidades andinas y amazónicas como formas más, digamos, cercanas a una justicia distributiva y respeto a los recursos naturales, que lo son. Lo que Arguedas teme es que la gente respeta eso, pero quiera hacer que ese hombre se olvide de su sensibilidad, pierda su música, pierda su tradición, pierda su forma de ser, que se exprese en el lenguaje, se exprese en la canción, en la poesía, en sus artes, que lejos de estar muertos, porque Arguedas no es incaísta. Arguedas le molestaba cuando hablaba con gente de San Marcos, que sí, claro que apreciamos la cultura andina, pero estaba pensando en Machu Picchu. Que Arguedas le dice: a mí me gusta emborracharme con el indio actual en sus fiestas. O sea, yo amo al indio de ahorita. No solamente fueron grandes, siguen teniendo un potencial grande. O sea, Arguedas no solamente ama el pasado, pues, es muy fácil decir: ah, qué lindo el Perú milenario, ¿no? Es lindo llenarse la boca, es decir, el Perú, que además tengo razón, una de las culturas más admirables, ¿no? O sea, tenemos un pasado, y es cierto pues que lo que hemos hecho después de los españoles para acá es basura frente a lo que hicieron en el pasado, pero no hay que llenarse pensando: ah, qué maravilla, y ahora como la canción, ¿no? Ayer montañas, hoy solo escombros, compadre. No puede ser, es una imagen tan pesimista del Perú. Entonces la visión de Arguedas es lo contrario, es una cultura fuerte, dinámica, que ha demostrado que es la cultura. Por eso les entusiasmó con el Valle del Mantaro, donde había visto un mestizaje rico, como todas las artes se pueden mezclar. Y esa es la utopía de Arguedas. La utopía de Arguedas no es una utopía de cerrar en un andino, en una arqueología, y estar repitiendo todo el rato Urpi, Palomita y Hayes, y estar todo el rato con la misma estupidez, como si el español todo el rato tendría que decir moza tan hermosa, no en la frontera, como si estuviera hace siglos, como si no avanzara más allá. No, una cultura fuerte es una cultura que respeta a Ollanta y respeta a Urpi, pero puede escribir poemas de vanguardia como hace Churata, en quechua, ¿no es cierto? O en aymara, o lo que sea. Esa es una cultura viva, que tiene su espíritu. Entonces, bueno, en Arguedas hay esa apuesta, ¿no? Y bueno, aplicando toda la sangre es bien interesante, porque el tiempo y con tantas cosas, ¿no? En todas las sangre está el personaje de Demetrio Rendón Wilca. Demetrio Rendón Wilca es un personaje que, cuando la novela comienza con un fresco extraordinario, quizás es el mejor capítulo de toda la novela, el primero. A mí me gusta toda la sangre, ¿verdad? Yo creo que es una novela muy lograda, pero el primer capítulo es espléndido. Se hubiera mantenido ese nivel. Ese extraordinario comienzo donde el padre de los Aragón de Peralta se suicida, maldiciendo a sus hijos, los Caínes, Fermín y Bruno. Entonces, es tan fuerte la imagen de la muerte de Aragón de Peralta, que simboliza una forma de explotación de la sierra tradicional. Bruno quiere mantener todavía los valores paternos, y en cambio Fermín se está abriendo al capitalismo, trae capital extranjero, cree todavía que se puede poner el capitalismo al servicio del país. Eso se llama nacerismo en esa época, era la doctrina de Nasser. En Egipto creía Nasser que uno podría ser un capitalismo patriota. El capitalismo no tiene patria internacional, ¿no? La porquería esa. Pero creer que puedes traer inversión y mantener el amor a la nación, eso se llama nacerismo. En algún momento, porque han cambiado tanto, algunos apristas pensaron así también. Esa idea de que uno puede hacer una especie de síntesis entre el servicio y ser. Entonces, en eso cree Fermín, ¿no? Que va a fracasar, recuerden, porque Cabrejos es un esbirro del capitalismo, y al final se lo come, porque el capital internacional es más fuerte que los intereses nacionales. Pero ha optado. Bueno, ante esa maldición, ¿no? Me está diciendo el tiempo, ya tengo que cortar. Uno no repara que mientras se está suicidando y ese aparato, ha vuelto, eso es tan importante, dice, ha vuelto a la comunidad en el momento de Rendón Wilca. En el primer capítulo ha vuelto. Es el regreso de Rendón Wilca. Muere este viejo, viene este. Rendón Wilca, eso invita a una comparación con el Benito Castro del Lunes Sánchez Ajeno.
al igual, y yo creo que Arguedas está dialogando con el mundo extranjero, está escribiendo esta novela pensando en él. Reynón Wilca ha tenido la oportunidad de llegar a la capital, ser educado y ha visto sindicatos y ha escuchado a anarquistas, nazistas, y ha vuelto, a diferencia de muchos que se olvidan de su tierra y sus conocimientos no los emplean. Recuerden que él ha ido a estudiar porque hizo un fondo, pues se dedican a le pagaron sus estudios, y él no se ha olvidado y quiere volver a liberarlos. Pero la experiencia que él ha tenido con la cultura urbana lo ha hecho pensar que los mitos son supersticiones. O sea, es interesante leer. Reynón Wilca llega quizá pensando que él debe ayudar a la liberación económica y política de su pueblo, pero no usando esas estructuras míticas. Es bien interesante este personaje porque a lo largo de la novela comprende que el mito puede ser revolucionario. Cuando se da cuenta del efecto del Amaro, comienza casi diciendo, no, esa mentalidad ya fue, y comienza a dialogar, y poco a poco se va convirtiendo en un líder muy interesante, Reynón Wilca, que asume una esperanza mesiánica, ¿no? Y cuando lo matan, muere con características míticas, ¿no? Recuerden que se produce un temblor, un Amaro, que el único que no lo escucha es el zar. O sea, en la medida que estás más cerca del mundo andino, más lo escuchas. En la medida que eres más sin alma, es amado, sin alma nacional, que eres vacío, hueco, simplemente no tiene ni nombre. El zar no tiene nombre porque es una ficha cochina del capitalismo internacional. Es más sucio que Cabrejo, Cabrejo es más sucio que Fermín, ¿no? En la medida que estás más alejado de él, no escuchas, no se ve padre. Pero los que escuchan el movimiento, la muerte de Reynón Wilca anuncia un Amaro. Es como al final de Los Ríos Profundos, si uno no lo interpreta simbólicamente, cree que no ha pasado nada, no han vencido a la peste. Acá ha comenzado el cambio. Y en la época que escribió Los Ríos, todas las sangres arguedas se habían producido grandes movimientos campesinos. Los más importantes eran los de Hugo Blanco, y que están las cartas extraordinarias, la correspondencia con Hugo Blanco que le pregunta. O sea, él está interesado en crear un mito. De otro lado estaban los movimientos de Cerro Pasco, que son los que van a novelizar Scorza. Eso ocurrió entre el 60 y 63, 64, antes de que vengan las guerrillas tipo cubanas, intento Herón, ¿no? El 63, eso es un intento, pero las que ya fueron fue el 65, ¿no? De la Constitución, etc. Pero antes del guevarismo, digamos, hubo movimientos que le interesaron a Arguedas mucho porque son más sacudidas andinas, como ese Valle de la Convención o el otro que narra alrededor de Porrancas. Él que había sentido simbólicamente al final de Los Ríos Profundos que el pueblo se puede mover como un río, si siente que el artista intuye, porque es después de Los Ríos Profundos que comienzan los levantamientos. Entonces eso se ve en las cartas con Hugo Blanco, entusiasmadísimo, ¿no? La cuestión es que él quería presentar un Perú que podía tener salida a los antiguos amos tipo feudal y a este tipo de dependencia representada por la minería del capital internacional, ¿no? Entonces él sueña con un Perú que pueda ir en la ruta señalada por Reynón Wilca y en la ruta señalada por Bruno Aragón de Peralta. Recuerden que Bruno poco a poco también va evolucionando, llega incluso a matar a uno de los peores hacendados, ¿no? O sea, un poco siendo un misti, opta ¿por qué? Porque Bruno tiene categorías mentales que son andinas, porque para Arguedas, más importante que la raza, más importante que seas misti o no, es tu solidaridad o no con los valores de una cultura. En términos de Arguedas, se ha culturado. Ha terminado por pensar que la solución está por la modernidad, no siempre. Bruno siempre se mantuvo cerca de la cultura andina y aunque es misti, es distinto. Entonces por eso es potencialmente revolucionario. Acá en Bruno se retrató a sí mismo. Arguedas siempre admitió que de todos los personajes el que más se parecía a él era Bruno. Bueno, porque en ese época él está pasando de su primera esposa a la segunda.